ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Agujeros de gusano y viajes en el tiempo. Hace ya muchos años que se viene hablando de ellos. Los agujeros de gusano, que son posibles según las ecuaciones de Einstein, pues fundamentalmente son un puente a través del espacio y del tiempo. Un agujero de gusano, en efecto, tiene por lo menos dos extremos que están conectados a una única garganta, ¿no? Un tubo que une esos dos extremos. Y a través de esa garganta podría desplazarse la materia. Uno de los extremos sería un agujero negro que absorbe materia y el otro un agujero blanco que la expulsa. Y de la misma manera que todo lo que cae, todo lo que es absorbido por un agujero negro, nada puede volver a salir, todo lo que sale de un agujero blanco no puede volver a entrar. Lo malo es que hasta ahora nadie ha visto algo así, nadie ha visto nada ni siquiera parecido. A pesar de ello, los investigadores siguen investigando, siguen estudiando, siguen buscando recovecos y siguen buscando características que podrían tener estos objetos hipotéticos, y hace apenas unos meses un equipo de físicos de las universidades de Alberta en Canadá y de Praga pues han conseguido encontrar una inconsistencia en las leyes de la física que permitiría, agarraros bien, y sin necesidad de violar ninguna ley, aprovechar los agujeros de gusano para viajar en el tiempo. ¿Cómo funciona esa inconsistencia? Como sabéis, como estamos explicando, los agujeros de gusano en teoría son una especie de atajos en el tejido espaciotemporal. Y desde hace casi un siglo, que se postuló su existencia, los físicos se preguntan si estos objetos, insisto, nunca nadie ha observado uno hasta ahora, si estos objetos podrían algún día servirnos para viajar muy rápidamente, casi instantáneamente, de un lugar a otro o de un tiempo a otro en el universo. En su variante más espectacular, en efecto, un agujero de gusano permitiría que una masa de materia equivalente a un ser humano, por ejemplo, atraviese decenas o centenares de años luz en apenas un instante. O permitiría también que se mueva libremente en el tiempo, recorriendo el flujo temporal del pasado al futuro y viceversa, con absoluta libertad. Claro que para eso lo primero que hay que hacer, lo que habría que hacer sería encontrar uno, algo que todavía no ha pasado, aunque los físicos son tozudos y lo siguen intentando. No olvidéis que de las mismas ecuaciones que permiten la existencia de estos agujeros de gusano, también surgió la idea de los agujeros negros, cuya existencia también se negó durante 7 décadas hasta que Hawking a finales de los 60 descubrió el primer agujero negro. Podría pasar lo mismo con los agujeros de gusano. Si los consiguen descubrir, los científicos esperan que como mínimo podrán estudiar en directo lo que sucede en el interior de esos objetos, que son los lugares más misteriosos del universo, donde se supone que la física cuántica se da la mano con la relatividad general de Einstein. Ya sabéis, las dos teorías que describen el universo en que vivimos a gran escala y en pequeña escala, y que incomprensiblemente resultan irreconciliables entre sí. Entonces, ¿es posible usar agujeros de gusano para viajar en el tiempo? En el nivel más profundo de la física, en el mundo de las partículas subatómicas, las leyes que rigen allí nos permiten explorar situaciones antiintuitivas, es decir, que no siguen la lógica a la que estamos acostumbrados en el mundo macroscópico en el que vivimos y que nos rodea por todas partes. Pero allí, en el menor de los niveles posibles de la realidad, los efectos cuánticos dan tanto al tiempo como al espacio, a las distancias, pues digámoslo así, les dan un cierto margen de maniobra. Y es precisamente ahí donde inciden los autores de este estudio. Tal y como ya explicó Einstein, en la escala en la que nos movemos los humanos, el espacio-tiempo se puede contraer y expandir por efecto de la gravedad. La masa, los objetos masivos, deforman el tejido espaciotemporal, igual que un peso, una bola, deforma la superficie de una sábana, la bomba, ¿no? Bueno, de este modo, un objeto muy masivo, ya sea un planeta, una estrella, una galaxia, dobla en el espacio a su alrededor, el espacio-tiempo, obligando a los objetos, a las lunas que pueda tener, rayos de luz, satélites, etc., a seguir
esas curvas, esas deformaciones. Y nosotros vemos eso como órbitas y trayectorias de objetos en el espacio. Pero, ¿qué pasaría si seguimos añadiendo más y más materia, más y más masa en un punto cualquiera? En planeta, imaginar, le empezamos a echar masa y no paramos. Bueno, pues llegaría un momento en que el espacio se doblaría tanto que llegaría a mostrar dos superficies externas. Es como coger una hoja de papel y doblarla por la mitad. Veríamos que son dos superficies paralelas de papel, ¿no? Bueno, pues esas superficies permanecerían conectadas a través de un agujero de gusano. En teoría la materia no podría pasar de un sitio a otro, pero existen, y aquí está la clave, ¿no? Existen partículas en los dos extremos que están entrelazadas, quedaros con este término, entrelazadas entre sí, y que por lo tanto estarían estrechamente vinculadas a pesar de estar cada una en una parte del agujero. ¿Cómo sería ese entrelazamiento? El entrelazamiento cuántico es un efecto ampliamente estudiado y reproducido miles de veces en laboratorio. No entendemos muy bien cómo funciona, pero sabemos que funciona y lo utilizamos en electrónica y en un montón de aplicaciones, de manera que si alteramos el estado de una partícula que está entrelazada con otra, esa otra responderá de inmediato a lo que hemos hecho en la partícula primera y adoptará el mismo estado. Y eso, y aquí está la clave, independientemente de la distancia a la que se encuentre de la primera partícula. Durante décadas los investigadores, esto lo unimos, claro, han estado buscando escenarios que permitieran, que hicieran posible estos viajes en el tiempo dentro de los agujeros negros. Y este entrelazamiento cuántico puede ser. ¿Por qué? Porque podría ser que a ambos lados del túnel, a ambos lados del agujero de gusano, hubiera dos partículas entrelazadas. Una en un estado y otra en otro. Y que estarían relacionadas a pesar de estar en dos regiones distintas de universo. Por eso, en su estudio, los científicos proponen la existencia de algo llamado agujero de gusano anular, algo que es distinto del modelo clásico y que conectaría entre sí diferentes planos, es decir, diferentes regiones muy distantes del universo o incluso diferentes universos entre sí. Aplicando la física correspondiente, estas masas en forma de anillo podrían crear, según dice el estudio, algunas clases muy interesantes de distorsiones espaciotemporales, en lo que de otro modo sería un clásico espacio de tiempo plano, es decir, crearían un agujero que conecta esas dos regiones separadas de universo. En su trabajo, los autores recorrieron, entre comillas, ese agujero de un lado a otro en diferentes escenarios, dando lugar a distintas posibilidades. Y, por ejemplo, ¿qué efecto tendría si colocamos una masa inmóvil dentro del anillo? ¿Y qué pasaría si el anillo de entrada o el de salida están en el mismo universo o en diferentes universos? Bueno, de esta forma se descubrieron una serie de soluciones distintas y entre ellas se incluía una muy especial que se conoce como curva temporal cerrada y que describe un objeto o un rayo de luz que viaja a lo largo de una línea pero que regresa a su mismo punto de partida, y no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Pensando en esta posibilidad, el ya desaparecido Stephen Hawking dijo que seguramente durante ese viaje circular surgirían un montón de obstáculos que al final evitarían que se produjera ese bucle espacio-temporal, aunque quién sabe, la posibilidad está ahí, y puede que en algún momento los físicos acaben por descubrir alguna otra inconsistencia en las leyes de la física que abra las puertas a estos viajes, que hoy por hoy, no os quepa duda, están en el terreno de la ciencia ficción. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.